Hermanos, buenas noches. Qué gusto poderles saludar y poder estar nuevamente con ustedes. Ya Santi hizo una presentación muy amable, con mucho cariño. Estamos siempre muy contentos por todo lo que el Señor hace allá en Cali y Santi nos ha dado varios reportes acá a los hermanos. Y es increíble todo lo que el Señor está haciendo. Sepan que hay muchos hermanos orando por ustedes, sabiendo sus luchas, sus necesidades y siempre queriendo ayudarles. Entonces tengan en cuenta eso de que hay hermanos y particularmente Grace en general está muy pendiente de lo que el Señor está haciendo con ustedes y orando siempre. Bueno, es una bendición poder entrar en algunos libros de la Biblia, como ustedes lo están haciendo de forma puntual, semana tras semana han estado viendo Génesis, Éxodo en adelante. Bueno, y hoy nos toca Primera de Reyes. La idea es hacer una introducción que siente la base para este libro, ya que vamos a culminarlo Dios mediante la próxima semana, ya que termina todo esto en Segunda de Reyes para nosotros, un solo libro en el texto original. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a tratar de poner una buena base para entender este libro que se divide en nuestras Biblias en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Entonces ese es el plan para hoy, poder sentar la base y empezar a hablar acerca de este primer libro en su Biblia. Vamos a ver si en el tiempo podemos terminar. Santi, si me puedes confirmar solamente cuánto tiempo tenemos para no pasarme. Y unos 50 minutos. Ok, voy a poner aquí. Si está un poquito más que eso, está bien. Ok, bueno, no, voy a tratar de ajustarme. Bueno, ya sé que con Santi oraron, pero me encantaría orar quizás por mí, para que el Señor también me ayude hoy día en el estudio, así que les invito a hacer una breve oración. Padre y Señor, gracias por tu palabra, que es siempre útil. Úsala para, Señor, instruirnos, guiarnos, ayúdanos a aprender por medio de ella, que sea luz a nuestros corazones. Danos corazones sensibles, Señor, que respondan obedientemente a tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea produciendo, Señor, un carácter como el que tú deseas en nosotros, por medio de la palabra, Señor. Oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si puede ir abriendo su Biblia en Primera de Reyes, vamos a estar empezando ahí, pero como ya lo mencioné anteriormente, Primera y Segunda de Reyes en realidad se concibieron como un solo libro. Entonces, yo sé que usted ve una división ahí, Primera y Segunda de Reyes, pero en realidad al inicio es simplemente Reyes, un solo libro concebido, y nos muestra una perspectiva general de todos los reyes, empezando básicamente desde David. El libro empieza mostrándonos la muerte de David, los últimos días de David, luego su muerte, su sucesión hacia Salomón, y termina con el exilio de las tribus de la norte y del sur. Entonces vamos a estar viendo todo ese transcurso de eventos y algunos detalles en particular que quizás me voy a centrar, pero básicamente vamos a tratar de poner una base para poder entender este libro el día de hoy. Esta es una continuación de lo que ustedes ya han estudiado en Primera y Segunda de Samuel. Así que vamos a estar viendo, hay una conexión con el libro anterior que ustedes estudiaron y se desarrolla a partir de ello. Vamos a estar viendo en Reyes, es algo muy importante de entender, el pacto davídico, este pacto unilateral que Dios establece con David sin condiciones. Eso quiere decir que no puede ser anulado. Sin embargo, este pacto debía experimentarse a la luz de la obediencia de Israel. Es decir, entre Israel era obediente, Dios iba a implementar rápidamente esta promesa. Sin embargo, a medida que Israel desobedecía, esto se dilataba e Israel experimentaba consecuencia de ese pecado. Así que la promesa al final no se ve afectada. Israel por toda la eternidad tendrá un rey sentado en el trono de David, pero de forma temporal, como vamos a ver,
el pueblo sufrió las consecuencias de su desobediencia. Vemos que con cada rey que se encuentra, si el rey desobedece, Dios quita su bendición, amenaza con exilio, en ocasiones más fuerte, hay un par de reyes más obedientes que otros, en general la mayoría bastante malos, así que cuando se arrepienten, Dios les bendice y les trae de nuevo a la tierra, no porque el pueblo sea bueno, vamos a ver eso hasta Crónicas, sino porque Dios es fiel y Dios es bueno, ¿no? Básicamente, el libro de Reyes plantea la pregunta: ¿por qué Dios permite el exilio? Vamos a ver eso cuando hablemos acerca de la fecha del libro. Vamos a entender que la audiencia de este libro se encontraba en medio del exilio. Así que se hacen la pregunta, bueno, ¿por qué estamos en el exilio? Dios había prometido un rey, Dios había prometido un pacto, Dios había prometido bendecirnos. ¿Por qué estamos en el exilio? No, es difícil de entender para la audiencia y la razón la encontramos en este libro de Reyes y se contesta por la desobediencia de los reyes y del pueblo, porque rechazaron a Dios, porque cayeron en idolatría, porque no guardaron temor a Jehová, y esta es la consecuencia. Así que luego en Crónicas se plantea la pregunta: ¿por qué regresamos a la tierra prometida? Y la respuesta es: porque Dios es fiel y guarda su palabra, no porque el pueblo sea bueno, no porque ellos sean perfectos, sino porque Dios ha hecho una promesa y la va a cumplir. Entonces, esto es importante para entender, como decíamos, la fecha es necesario para poder comprender lo que está pasando. Así que la fecha de los eventos ocurre alrededor del año 970, desde la muerte de David hasta básicamente el exilio, ¿no? Sin embargo, la fecha del escrito lo sitúan entre 561 al 538 antes de Cristo. Esto es ya durante el exilio, y es por eso que entendemos que la audiencia, es decir, los que recibieron este escrito cuando fue concebido, se encontraban en medio del exilio, y eso es importante para entender el contenido del libro. Cuando usted lea en detalle en casa, porque obviamente en una hora acá no vamos a poder ver en detalle cada cosa del libro, pero les animo durante la semana a revisar a la luz de lo que hemos conversado y explicado acá, leer el libro, y usted va a encontrar lo útil que se hace cuando tenemos en mente que los receptores del libro estaban en medio del exilio. Y eso nos hace comprender algunas cosas de suma importancia en el contenido del libro. Lo primero que quizás se está preguntando, bueno, ¿quién es el autor del libro? Y la respuesta que le puedo dar es no sé. Y no sé porque no hay. Es un autor anónimo. No se sabe quién escribió el libro de Primera de Reyes. Probablemente, creo que lo más probable es que fue un profeta reconocido, un profeta obviamente inspirado por Dios, que se menciona en ocasiones dentro del libro que él hizo recopilación, que él hizo una investigación y compiló de fuentes la información necesaria para poder escribir este libro. Algunos afirman de que el libro se basa en el libro de Crónicas, porque en Segunda de Reyes se hace mención a que el autor consultó las crónicas, pero en realidad no podríamos pensar que es el libro de Crónicas, porque el libro de Crónicas se concibió históricamente después. Lo que entendemos es que habían crónicas que se escribían y que fueron consultadas por el autor anónimo, un profeta anónimo, para escribir el libro y servir al pueblo que estaba en el exilio y no entendía, bueno, ¿qué pasó? Dios nos olvidó, ya no hay rey, ya no hay pacto davídico, estamos en el exilio y ahora ¿qué va a pasar con las promesas de Dios? ¿Dios falló? No, falló el pueblo, fallaron los reyes, fallaron todos menos Dios. Dios está cumpliendo lo que siempre ha prometido, que si desobedecían iba a haber consecuencia, pero al final del día Dios va a cumplir su palabra. Así que cuando piense en Primera de Reyes, que es donde nos estamos enfocando ahora, quiero que piense en un tema que gobierna el libro, o un tema que se desarrolla a través de todo el libro,
y es del reino, el reino de Israel, el reino unido, empieza unido el reino y termina dividido. Entonces, vemos ese transcurso o de ese camino de cómo pasamos de un reino unido y poderoso a un reino destruido, dividido, afectado, en idolatría, perverso, etc. Entonces, lo que usted va a encontrar es que hay casi, entre Primera de Reyes y Segunda de Reyes, hay casi 400 años de historia, así que es mucho el tiempo que transcurre entre los eventos, pero es vital entenderlo para poder entender el flujo básicamente es un punto central del Antiguo Testamento, que es la división del reino y el exilio de Israel. Así que, básicamente, si podemos pensar en un aspecto determinante para comprender el contexto histórico del libro, debemos entender que alrededor de Israel se están desarrollando dos potencias. Una es Asiria y la otra es Babilonia. Entonces, básicamente Asiria va a conquistar ciertas partes de la nación, cuando luego Babilonia, años después, y lo vamos a ir viendo más adelante, luego conquista Siria y por consecuencia conquista también el resto de las naciones de Israel, de las tribus de Israel que estaban pendientes. Entonces, lo que podemos recordar es que estas dos naciones estaban enfrentadas con Egipto. Israel, al ser una tierra de paso, esto es interesante, pero con cada batalla entre Babilonia o Asiria y Egipto, estas naciones paganas debían atravesar Israel en rumbo, ya sea que subían o bajaban, debían atravesar ciertas partes de Israel, así que siempre existía el temor o la pregunta de parte de los reyes de Israel si debemos confiar en estas naciones, debemos hacer alianzas con estas naciones o debemos confiar en Dios. La mayoría de los reyes hacían alianzas y dudaban de Dios por consecuencia. Un solo rey, aparentemente Ezequías, es el que confía en Dios. Eso lo vamos a ver hasta Segunda de Reyes, pero vamos a ver algunas cosas necesarias como para sentar un contexto, una base para entender muy bien el libro. Entonces, la audiencia original, como ya dijimos, se encontraba en la cautividad, en el cautiverio, por lo que debemos reconocer que el libro de Reyes básicamente nos muestra un panorama de la historia de Israel y Judá, las tribus, al norte y al sur, de cómo ellos llegan a este punto, cómo pasamos de un reino unido a un reino dividido, cuál fue el motivo del exilio. Y a pesar de la fidelidad de Dios, muchos de los reyes, la mayoría, fueron malvados. El pueblo prefería adorar ídolos y casi nadie en realidad prestaba atención a los profetas. Esto es importante recordar porque la audiencia que recibe el libro no tenía reyes ya, tenía profetas. Entonces recuerda, ellos estaban en el cautiverio, no habían reyes, pero habían profetas. Y al ver ellos o al recibir esta información, ellos ven, y esto puede ser un poco aplicativo para nosotros, pero ellos ven cómo los reyes y sus padres, la generación anterior, había desobedecido la voz de Dios a través de los profetas, habían matado a los profetas, y la consecuencia había sido terrible, había sido el exilio. Por eso el libro de Reyes hace mucho énfasis en la labor de los profetas y en el rechazo hacia los profetas. Porque ¿cómo responderían aquellos que estaban en el exilio y que ya no tenían reyes, pero sí tenían profetas? Muchos falsos profetas, pocos verdaderos profetas, pero ¿cómo vamos a responder a estos profetas? ¿Vamos a matarlos como nuestros padres? ¿Vamos a desobedecer la voz de Dios? Porque ya sabemos cuál es la consecuencia de desobedecerlos. Estamos viendo en el libro de Reyes cuál es la consecuencia de desobedecer la voz de Dios enviada a través de los profetas. Así que para la audiencia original era muy importante aprender del libro de Reyes para no responder igual que sus padres, responder distinto, obedecer a la voz de Dios
obedecer a los profetas y recibirían bendición, porque Dios había prometido guardarles. Entonces, otra cosa que es importante entender en el contexto es que, como decíamos, el libro se llama Reyes, pero el énfasis particular es la función de los profetas, incluso a momentos más relevantes que los propios reyes. Y esto tiene que ver con este propósito de que la audiencia pudiese aprender, que necesitaban escuchar a los profetas, necesitaban escuchar la voz de Dios. Así que, ¿cuál es el propósito de este libro? Bueno, tenían una monarquía humana, es decir, unos reyes, empezando por la casa de David, quienes no guardaron la palabra de Dios, quienes no obedecieron a Jehová. Así que Israel y Judá fueron llevados en cautiverio, tal y como había sido profetizado. Ellos debían comprender que la desobediencia a la palabra de Dios nunca trae bendición. Nunca nadie que desobedece la palabra de Dios termina bien. Eso creo que es claro en Primera de Reyes, y uno lo ve de forma tan gráfica cuando está leyendo todo el sufrimiento que trae el cautiverio, todo el dolor detrás del cautiverio, que te hace pensar de que en realidad no es un juego desobedecer a Dios. En realidad no es poca cosa desobedecer la instrucción directa de Dios, tal y como Israel y Judá lo aprendieron de forma dura, el camino duro. Así que debían escuchar a los profetas que tenían en medio del cautiverio, arrepentirse y volver a la tierra prometida, a volver a la tierra porque Dios les iba a perdonar y Dios los iba a rescatar, y no seguir los pasos de la generación anterior. Bueno, antes de entrar en el libro, en el capítulo 1 como tal, simplemente pensar en algunas de las cosas relevantes del libro en general, un pequeño quizás resumen rápido. Y es que, como ya les dije, el libro comienza con la muerte de David, la ascensión de Salomón al trono, y lentamente, y esto es importante observar, lo vamos a ver dentro de un momento, pero lentamente Salomón empieza a desviarse. Uno llega al capítulo 11 de Primera de Reyes y uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que Salomón, o sea, el gran Salomón, sabio, y tan virtuoso y tan reconocido, puede llegar a hacer cosas tan horrendas, tan idólatras? Y el punto es que si solo leyéramos el capítulo 11 fuese una sorpresa, pero desde el capítulo 3 empezamos a ver una degradación paulatina y constante en la vida de Salomón. Salomón empieza a abrir la puerta a pecados en su vida que no debía abrir, que había estado estipulado que no debía abrir. Empieza a acumular mujeres, empieza a acumular caballos, empieza a acumular riquezas. Todo eso, ustedes han estudiado ya, estaba prohibido para los reyes. Y él empieza a abrir la puerta a pecados paulatinamente que le llevaron cada vez más bajo, ¿no? Cada vez caía más profundo en su vida en cuanto a su desobediencia a Dios. Y lo interesante, o lo que nos hace meditar en esto, es que nadie se vuelve un perverso de un día para el otro. O sea, no es como que un día Salomón se levantó y era un terrible idólatra. Cuando descuidamos nuestra vida, cuando olvidamos el camino de la santidad y empezamos a dar pequeños pasos hacia la desobediencia de Dios, es una bola de nieve que finalmente terminará en algo desastroso y grande. Uno podría pensar de que pequeños pasos no pasan nada, de que todos al final todos pecamos, todos somos pecadores, al final todos desagradamos a Dios, desobedecemos a Dios de una forma u otra, pero eso es simplemente engañarnos y dejar de luchar en contra de nuestra propia maldad, y al final esa bola de nieve va a causar consecuencias si no es detenida a tiempo, como es el caso de Salomón. Así que eso vamos a ver dentro de un momento, empezando en el capítulo 1 con David, pero algo que es interesante es que durante el reinado de Salomón, Israel extendió su territorio en gran manera, disfrutaba de paz internacional, podríamos decirle, pero una vez que Salomón muere,
el reino se divide. Se divide en el sur está Judá y Benjamín, las 2 tribus, y en el norte las 10 tribus restantes. Es la connotación que se da. Repito, si alguien está anotando, Judá, compuesta por Judá y Benjamín en el sur, y en el norte las 10 tribus restantes. En Judá estaba Jerusalén como capital, en las tribus del norte estaba Samaria como capital. Entonces, inmediatamente o rápidamente el norte se convirtió en un país idólatra a más no poder. Todos sus reyes malvados, desviados de la voluntad de Dios, fueron conquistados por Asiria y exiliados en el año 722 a.C. Pero Judá, conformada por Judá y Benjamín en el sur, sin embargo, tuvo algunos buenos reyes. Buenos reyes, hombres que, cuando digo buenos, debe entenderse, y usted lo va a leer en el libro, no eran totalmente buenos, pero temían a Dios. Algunos eran malvados y luego se arrepentían de su pecado y por ende buscaban adorar a Dios y buscaban corrección. Entonces, eso hizo que el castigo o que la consecuencia del pecado sea, podríamos decir, extendido. Es decir, Dios preservó por un tiempo esta nación o esta tribu debido a los reyes que estaban buscando de Dios, debido a que habían ciertos reyes buenos. Eso hizo que el exilio para ellos llegue más tarde, hasta el año 586, en manos de Babilonia. Sin embargo, al final fueron también exiliados. Entonces, finalmente, antes de entrar al libro, un dato más de gran relevancia, y es que Salomón edificó el templo en Jerusalén, donde se adoraba durante su reinado. Todo Israel adoraba ahí, pero con la división del reino, obviamente el reino del norte quiso hacer sus propios lugares de adoración, mezclando aspectos paganos con el judaísmo, incluso llegando a hacer o a duplicar becerros de oro, lo cual era obviamente terrible a la luz del Pentateuco. Sin embargo, cuando Asiria deportó al reino del norte, los asirios se mezclaron con los israelitas y resultando la raza de los samaritanos, ¿no? Conocidos como los samaritanos, y luego sabemos ya en el Nuevo Testamento toda la historia con ellos. Pero aún Judá, en comparación con la tribu del norte, caminaba con mayor fidelidad en los caminos de Jehová. En cierto sentido, habría un poco más de obediencia y por eso es que el exilio demoró un poco en ellos. Aún así, y solo aclaro esto, aún así, algo que es notorio cuando usted lea el libro y el resto quizás del Antiguo Testamento, otras secciones, es que ellos veían el templo en Jerusalén como un talismán. Ellos sentían que no les iba a pasar nada porque tenemos al templo, tenemos a Jerusalén, nunca nada va a pasar. Dios nunca permitiría que alguien haga daño en el templo. Sin embargo, vemos claramente que Dios no es manipulado por los hombres. Ellos decían, bueno, Dios no va a tocar el templo, puedo vivir como yo quiera. Puedo ser desobediente porque Dios, tengo atrapado a Dios. En sus pequeñas mentes pensaban que iban a poder manipular a Dios y que el tener el templo les iba a hacer inmune a su propio pecado, y Dios demuestra que su santidad es mucho más grande, su poder es mucho más grande, y Él prefiere destruir el templo a través de los babilonios antes que habitar en la tierra, permitiendo que Israel manche su nombre. Así que, bueno, habiendo dicho eso, espero no haberle mareado ni cansado, pero es necesario para poder entrar en un libro tan rico en información y tan rico en datos. Es necesario establecer los límites y el trasfondo de lo que está pasando. Entonces, en el capítulo 1 de Primera de Reyes, usted va a encontrar algunos datos interesantes. Hay tantas cosas que me encantaría detenerme en el libro, pero vamos a tener que avanzar
un poco rápido y Dios mediante lo terminamos el próximo miércoles, si queda algo inconcluso, pero vemos en Primera de Reyes 1 la aparición de Abisac. Está aquí David, está viejo, dice verso 1, cuando el rey David era viejo, avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le sirvió, pero el rey nunca la conoció. Aquí hay un dato interesante que nos puede servir de recordatorio. En el texto y cuando se ha mencionado anteriormente también, no parecería haber una mala intención acá. Es decir, David es un hombre muy viejo, no parece ser que la intención es que él la tome como esposa o algo por el estilo. De hecho, el texto especifica que el rey nunca la conoció. Probablemente los que le aconsejaron a David hacer esto, de tomar una joven para que lo caliente, es decir, con su cuerpo produzca calor, lo hicieron probablemente con una buena intención. Hay una especie de almohada eléctrica o algo así para calentarlo a David, pero no fue sabio en la práctica esto, porque luego cuando leemos, vemos que los herederos al trono, los posibles herederos al trono, se están peleando por tomar a Abisac, porque la veían como una concubina del rey. Entonces, en la cultura, la que tomaba o el que tomaba la concubina del rey tenía autoridad para el trono, ¿no? Entonces, no se presenta como algo malo, pero no parece ser algo sabio. De hecho, acuérdate que en el texto, en el capítulo 1, se nos recuerda que David está casado con Betsabé. O sea, yo me pregunto, bueno, ¿por qué su esposa no lo puede calentar? ¿Por qué tiene que ser otra persona? Algún aspecto ahí un poco extraño, pero sin embargo, algo que nos puede hacer meditar en esto es que debemos ser sabios. Probablemente no tenemos mala intención en hacer cosas, pero debemos ser más sabios que eso. Debemos pensar en las consecuencias, debemos pensar en las implicaciones, sobre todo en los días en que vivimos, pensar en el testimonio y tratar de cuidar al máximo nuestro testimonio y al final del día el testimonio de Cristo, porque eso es lo que está en juego, ¿no? Las personas del mundo están siempre muy deseosas de poder hablar mal de Cristo y muchas veces aprovecharse de cualquier malentendido, cualquier situación para atacar el nombre de nuestro Señor. Y en nosotros debe ser una preocupación clara de vivir sabiamente, de no hacer cosas. A lo mejor uno dice, bueno, pero no es malo. Bueno, pero si parece malo, entonces mejor me voy a abstener por amor a mi Señor. Simplemente algo que llamó mi atención, es una pregunta que comúnmente se hace en el capítulo 1. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Abisac es la esposa de David? ¿No es la esposa de David? Entonces pensé que era importante porque es lo primero que usted va a encontrar cuando abra el libro. Ahora, en el capítulo 2 vamos a encontrar algo que es muy interesante, y es que David aconseja a Salomón previo a que Salomón tome el reino. Así que Salomón recibe consejo de David, verso 3, capítulo 2, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Entonces empezamos en el libro, hay esta transición, David está viejo, Salomón está ascendiendo al trono, David da sus mejores consejos a Salomón de que cuide
de andar en los caminos de Dios, y todo parecería relativamente marchar bien. Llegamos al capítulo 3 y capítulo 3, verso 1, encontramos ya algunas alarmas. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que se acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Es interesante, pero si conocemos un poco del trasfondo del Antiguo Testamento, de lo que ya hemos estudiado acerca del Antiguo Testamento, sabemos que esto no es poca cosa. O sea, Salomón está ahí escuchando el consejo de David, su padre, y una de las primeras cosas que hace es tomar la hija del rey de Egipto como esposa. Y nuevamente a esto me refería, Salomón no se desvía de un día para el otro. Esto fue una puerta que empezó a abrirse progresivamente, y lo cual nos hace, creo, un llamado de atención bastante fuerte, bastante interesante, de cómo estamos en nuestra propia vida, guardando nuestra relación con el Señor, nuestra santidad, o estamos abriendo puertas que pensamos no va a pasar nada. No pasa nada mañana, y esto no trae consecuencias mayores, y al final del día vemos que la Biblia nos recuerda de que el pecado, cuando es atesorado, cuando es protegido, siempre trae consecuencias y son dolorosas. Es interesante, pero Salomón más adelante va a pedir sabiduría a Dios. Es decir, aquí hay una dualidad en la vida de Salomón, porque uno siempre tiene esa pregunta, o sea, ¿Salomón fue bueno, fue malo? ¿Cómo entendemos la vida de Salomón? Es complejo entender a Salomón porque por un lado parecería actuar bien, por otro lado parecería hacer cosas bastante extrañas. Por ejemplo, verso 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí hay una parte interesante. Algunos comentarios mencionan de que acá probablemente se está haciendo alusión de que no era algo bueno de que sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Acá dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y algunos traducen, excepto que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Algo que es interesante, y es que si usted cuando lea el libro, usted va a encontrar que siempre que se habla de lugares altos, de sacrificar en lugares altos o de participar de actividades religiosas en lugares altos, es en un contexto negativo, siempre. Entonces, parecería ser que aquí probablemente no es la excepción. Probablemente aquí no es la excepción, y también se está hablando de un contexto negativo. Recuerda que Salomón construyó, ya vamos a ver eso, o lo vamos a mencionar rápidamente en el capítulo 7, pero Salomón construyó casa para Jehová. Desde entonces, los sacrificios debían ocurrir en el templo. Así que el hecho de que Salomón sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, no hay mucha información de si es antes de que el templo esté hecho, si es durante la construcción del templo, pero si nos guiamos estrictamente por el uso de este término a través del libro, vemos que siempre tiene una intención negativa, ¿no? Y el hecho de que esta palabra algunos la puedan traducir como excepto, podría ser como más bien un punto negativo para Salomón. Es decir, Salomón amaba a Jehová, quería obedecer, pero habían algunas cosas que no andaban bien, ¿no? Como casarse con la hija de Faraón, como desobedecer aquí, desobedecer allá, y la puerta empieza a abrirse a una vida desordenada, ¿no? Entonces, vemos que Salomón empieza su reinado
y creo que el punto más alto de Salomón, el punto más sabio en la vida de Salomón, lo vemos aquí en el verso 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Bueno, esta sección la conocen, la pueden leer completa en casa, pero siempre es emocionante ver la buena respuesta que da Salomón. Hay que reconocer eso. Salomón pide un corazón entendido para agradar a Jehová, para conducirse en los caminos de Jehová, y Dios le contesta y le da un corazón entendido y lo hace muy sabio. Y uno tiene varias preguntas acá. Bueno, ¿cómo Dios lo puede bendecir a Salomón cuando acaba de casarse con la hija del faraón? Y nos salta nuestro espíritu ahí de santidad y decimos: ¿cómo es posible que Salomón en esta condición sea bendecido por Dios? Y la respuesta es que Dios no bendice a Salomón en base a los méritos de Salomón, como a nosotros no nos bendice en base a nuestros propios méritos. Porque si tenemos la percepción de que solo un hombre perfecto puede recibir el favor de Dios, estamos en un grave problema, porque ningún hombre recibiría ningún favor de parte de Dios. Dios actúa en base a su misericordia, a su carácter, en nuestro caso, a los méritos de Cristo puestos a nuestro favor. Entonces, algo interesante acá es que Dios guarda su promesa, Dios guarda su palabra hecha a David, no debido a Salomón, sino a pesar de Salomón. Ahora, el texto se desarrolla y, como les dije, esto va a ir progresando, va a ir desarrollándose. Salomón cae en otros pecados horribles, acumula mujeres y estas mujeres traen idolatría sobre el pueblo, sobre Salomón y sobre el pueblo al final del día, desviando el corazón de Salomón y por ende al pueblo a una adoración idólatra. Y el resultado de todo esto es obviamente el declive de la nación. La nación es dividida, es destruida, es exiliada, por lo cual vemos que Salomón no solo afectó su propia vida, afectó la vida de toda la nación debido a su pecado, debido a su desobediencia. Las mujeres desviaron su corazón, como lo dice también no solo Primera de Reyes, también libro de Samuel, pero lo que encontramos acá es que Salomón no solo fue perverso, y uno pensaría, bueno, Salomón terminó tan mal, hizo tanto daño al pueblo, probablemente no es salvo, probablemente no estará en el cielo, Salomón. Pero hay una luz de esperanza al final del túnel, y es que si pensamos en el final de la vida de Salomón, en el final de la vida de Salomón, él escribe Eclesiastés.
Y cuando leemos Eclesiastés, básicamente es el consejo de un hombre sabio que ha experimentado y ha buscado el gozo en este mundo y al final dice, el gozo verdadero, el camino correcto, es hacer la voluntad de Dios, es nunca apartarse de él, en el capítulo 12. Entonces, entendemos que Salomón al final de sus vidas recapacita, fue sabio al final de sus vidas. Al final de sus vidas realmente fue sabio y muestra un sentido de arrepentimiento. Algo que va a encontrar usted, ya que estamos enfocándonos en los primeros capítulos de Salomón, es que Salomón demoró 13 años edificando su casa. Eso lo vemos en el capítulo 7. Sin embargo, demoró 8 años luego para edificar la casa del Señor, el templo. También es interesante, pero David ya había recogido la mayor cantidad de materiales para la casa de Dios, para el templo, por lo cual vemos que Salomón sube al trono y lo primero que él hace, aunque ya tenía los materiales para edificar el templo de Dios, es edificar su propia casa e invierte casi el doble de años en edificar su propia casa antes que la casa del Señor. O sea, son datos que nos hacen pensar un poco en la debilidad de Salomón, en no hacer ídolos. La verdad, Salomón, al igual que David, muestran muchas falencias y nos hacen simplemente recordar que son reyes imperfectos y que no están a la altura, y que el único descendiente de David perfecto, que gobernará con toda justicia, en toda santidad, en toda obediencia, es Cristo Jesús. Él es el único rey descendiente de David que realmente está a la altura de la santidad de Dios. Así que algo que también me llamó la atención, y probablemente a usted también, es que uno pensaría, al verlo a Salomón actuar así, uno pensaría, bueno, es que Salomón tiene una mala teología, tiene una mala doctrina. Probablemente uno podría pensar, bueno, es que no conoce tanto la revelación. Bueno, cuando vemos el capítulo 8, particularmente el verso 27, dice, pero es verdad, está dedicando el templo, ¿no? Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón tiene una teología muy clara de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Si retrocedemos un poco, verso 25 dice, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino. Verso 26, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Verso 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. O sea, la idea acá es que Salomón entiende que si el pueblo cae en desobediencia, Dios les va a castigar, que Dios les va a apartar, que Dios les va a separar. Pero al mismo tiempo entiende que el carácter de Dios es tan poderoso, que sus promesas son tan seguras, que su pacto es tan cierto, que si ellos se arrepienten y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren, Dios les va a perdonar y a traer de vuelta. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La teología de Salomón es muy clara. Él entiende el pacto, él entiende la promesa de David, él entiende el carácter de Dios, él entiende no solo eso, sino también la grandeza de Dios y cómo él no puede ser contenido, no importa qué majestuosa sea la edificación, no puede ser contenido. ¿Cuál es el problema con Salomón? Salomón no está viviendo a la altura de ese conocimiento. Salomón no está viviendo la teología que hay en su cabeza.
Y ese es un gran peligro de los que estamos en buenas iglesias. Porque uno podría decir, no, vive mal porque tiene una mala iglesia, porque no están siendo expuestos a la Escritura. Vive mal porque no conoce las doctrinas. Vive mal porque su teología está mal. Y es cierto, hay personas que evidentemente una teología mala trae una vida mala. Pero tener una teología buena en mi cabeza no es garantía de una vida de obediencia a Dios. Y eso es realmente un punto crucial de recalcar con Salomón, de que aunque su teología estaba clara, su vida no caminaba a la luz de esa teología, y eso se evidenció en sus actos. Rápidamente, voy a tomar 5 minutos más, nada más, para avanzar un poco, y continuamos el próximo miércoles, Dios mediante, pero el capítulo 11 nos habla del desvío y la muerte de Salomón. Salomón termina desviándose totalmente, termina apartándose, pero finalmente, probablemente el último año de su vida, se arrepiente, escribe Eclesiastés, y por Eclesiastés, si no tuviésemos Eclesiastés, pensaríamos que Salomón pereció. Pero debido a Eclesiastés, podemos pensar que hay un arrepentimiento de parte de Salomón, de que Salomón, al final de sus días, caminó en sabiduría, caminó a la altura de la teología que había en su cabeza y buscó a Jehová. Capítulo 12, tenemos la división del reino, de lo que hemos venido hablando. Roboam en el sur y Jeroboam en el norte. Hacen cosas horribles en el norte, crean ahí unos becerros de oro, básicamente duplicando pecados anteriores del pueblo de Israel. Roboam en el sur tampoco es muy brillante, se nos habla de que toma el consejo de los jóvenes, estaban preocupados por agradar a los jóvenes antes que buscar personas con experiencia, sabias. Capítulo 18 tenemos un pasaje hermoso que, si usted recuerda, es Elías y Acab en el monte Carmelo, que voy a tratar de resumir muy rápido este pasaje, pero quisiera animarle a leerlo y a meditar en el poder de Dios. Pero el rey Acab acá se estaba burlando obviamente de Dios, adorando a los Baales. Su esposa Jezabel habían guiado en la adoración a Baal, y entonces tenías estos adoradores de Baal diciendo que eran más poderosos, o que que Baal era el verdadero Dios, mientras que Jehová era un falso Dios. Y Elías muestra una convicción tan grande en el poder de Dios, una confianza inamovible en quién es Dios, en su poder, que cuando uno lee y Elías está diciéndoles, hey, adoren más alto, que no les escucha Dios. Ellos habían puesto un reto, ¿no? De poner un sacrificio, y el Dios que descienda fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Entonces estaban ahí los adoradores de Baal, clamando a Dios, tratando de llamar la atención de su Dios, y Elías les dice, probablemente su Dios está en el baño, probablemente no los escucha. Irónicamente, ¿no? Elías está diciendo, su Dios está muy ocupado, ¿verdad? Seguro, sí, claro que sí. Su Dios es verdadero, pero está de vacaciones probablemente. Y es interesante, Elías muestra una confianza plena, total, cierta. O sea, uno lee el texto y uno sabe, Elías no dudó ni un segundo que Dios iba a actuar a favor de ellos. Entonces, cuando llegó el turno de Elías, Dios responde rápidamente, consume a los adoradores, consume el sacrificio, consume todo lo que hay alrededor, el agua incluso, y eso simplemente es un recordatorio del poder de Dios, del cuidado de Dios, y un ejemplo a no dudar de su actuar. Bueno, tengo un par de cosas más que decir de Primera de Reyes, pero las vamos a dar para el próximo miércoles. Espero que algunas aplicaciones sean útiles para su vida. Espero que algunas cosas hayan sido
de claridad, de que usted no vea Primera de Reyes como un libro que no sé de qué trata, sino que por lo menos en su cabeza tenga un contexto de qué está pasando a través del libro, y cuando lo lea durante esta semana pueda tener más claro, bueno, aquí empezamos y vamos hacia la división del reino, y estamos viendo esta decadencia de reyes tras reyes siendo más desobedientes a Dios, ¿no? Bueno, si me permiten hacer una oración breve para terminar y damos paso a Santi. Padre y Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, hay exhortaciones tan útiles a nuestra vida, Padre. Gracias por los recordatorios que hay en ella. Podemos ver tu control. Señor, tú has prometido cumplir tu palabra, Señor. El Nuevo Testamento para nosotros trae promesas ciertísimas que no debemos olvidar, que no debemos dudar, Señor. Vemos en el Antiguo Pacto lo cierta de tus palabras, Señor, lo fiel que eres en guardar tus promesas, lo poderoso que eres en llevar a cabo tus planes, Señor. Padre, ayúdanos a temer cuando vemos la vida de Salomón. Ayúdanos a temer de tener una buena teología y una mala vida, Señor. Ayúdanos a temer de estar, Señor, descuidando nuestra vida y cayendo al punto de una decadencia futura, Señor. Ayúdanos a recordar todo esto para agradarte y obedecerte. En Cristo Jesús. Amén.